Bueno, pues buenos días, ya buenas tardes a todos y a todas. Después de una larga reunión del Pacto Social y Político por el Ferrocarril, que comenzó a las 12 de la mañana, hemos estado haciendo conjuntamente con la presidenta de Adif y el presidente de Renfe un análisis del estado de las obras, no solo en la línea de alta velocidad en Extremadura, sino también en la línea convencional. La presidenta de Adif nos explicará ahora cuáles son todo lo que adjudicó el Gobierno en el segundo semestre del 2018 y lo que va a licitar en el primer semestre del 2019. Pero solo os avanzo dos puntos que ella explicará mejor. En el año 2016, cuando se firma el Pacto Social y Político por el Ferrocarril en esta región, no se había hablado de línea convencional, de la mejora de la línea convencional. Entre marzo y abril de 2019, todo el corredor Mérida-Puerto Llano estará licitado de su renovación de montaje de vía y todos los suministros necesarios. En el primer semestre del año 2019 estará también licitada la primera parte del corredor Mérida-Los Rosales-Majarabique en Usagre-Llerena y ahora mismo se están redactando dos proyectos importantes en la zona de Zafra-Huelva. Eso es poner en valor la línea convencional en esta región y esto lo ha hecho la sociedad extremeña y el Pacto Social y Político por el Ferrocarril. Y así se ha señalado en la reunión. El presidente de Renfe nos informará de las actuaciones que está llevando a cabo Renfe para intentar mejorar la fiabilidad del servicio ferroviario. Lo tienen difícil y es difícil porque venimos del desierto, venimos de no licitarse trenes desde el año 2006. Venimos de una reducción de recursos humanos de Renfe importante, de una descapitalización de esa sociedad. Pero entre todos y todas, entre todos los extremeños y las extremeñas, vamos a seguir siendo exigentes con Adif y con Renfe en el cumplimiento de las infraestructuras y en el cumplimiento de los cambios de los trenes 598 a 599. Por eso, desde aquí, desde la Junta de Extremadura, estaremos vigilantes y alertas junto con toda la sociedad extremeña para ser igual de exigentes que hemos sido en toda la legislatura desde el Pacto Social y Político por el Ferrocarril. Y sí quiero poner en valor una cosa. Aquí vienen a Extremadura a dar la cara los presidentes de Renfe y la presidenta de Adif, cosa que solo se ha hecho en esta legislatura. ¿Por qué? Porque el tren en esta región es un proyecto que está por encima de todos los partidos políticos. Es un proyecto que afecta a toda la ciudadanía. Y quiero agradecer también especialmente a la delegación del Gobierno todo el trabajo que está haciendo con la Junta de Extremadura y con Renfe y Adif para poner en valor y poner en funcionamiento esta infraestructura que lleva 50 años de retraso. Y yo me callo, luego estoy a vuestras preguntas y le cedo la palabra a la presidenta de Adif, a Isabel. Bueno, buenos días, tardes ya. Hemos tenido la posibilidad de dar las explicaciones correspondientes, en mi caso, a la situación de la red en Extremadura, los avances tanto en lo que corresponde a la línea de alta velocidad como a la red convencional. Voy a intentar ser un poquito más aséptica que en la convocatoria que hemos tenido, pero resaltar unos mensajes bastante contundentes. A lo largo del primer semestre del 19, Adif y Adif Alta Velocidad han previsto licitaciones en la red ferroviaria de Extremadura por valor global de 375 millones de euros. Este gran esfuerzo presupuestario da continuidad a las licitaciones aprobadas en el segundo semestre del pasado año, en el que las licitaciones destinadas tanto a la red convencional como a la de alta velocidad sumaron más de 388 millones de euros.
Voy a empezar por la red convencional, y voy a invertir el orden por la importancia y la preocupación entendida del ciudadano hacia el estado de la infraestructura. Como digo, en los últimos meses hemos estado finalizando proyectos y ya en el último semestre del último año las licitaciones en la red ferroviaria convencional se elevaron a 83 millones de euros. Están previstos en 19 84 millones de euros. Esto incluye poner en marcha las obras ya de renovación, adecuación y modernización de la línea íntegra entre Mérida y Puertollano en uno de sus tramos, adjudicación del segundo tramo en marzo y licitación en el mismo Consejo de marzo de Adif se prevé del tercer tramo. Con esto estaría en marcha la globalidad de la línea Mérida-Puertollano. También en la línea Mérida-Los Rosales y en la línea Zafra-Huelva se prevén todas las actuaciones para la renovación y modernización de la línea. Se prevé iniciar los trabajos ya en febrero con la contratación también de los suministros y materiales para poder llevar a cabo la coordinación de los trabajos. Respecto a la alta velocidad, pues en 2018 las licitaciones en materia de alta velocidad en Extremadura se elevaron a más de 313 millones de euros, correspondiendo la mayor parte de las mismas al segundo semestre del año, 307 millones de euros. Se ha dado cuenta del avance de los trabajos y sigue comprometidas las fechas que se han dado. Las obras están continúan a buen ritmo. Se considera una primera fase de los trabajos a acabar en el presente año 2019. Se está adjudicando la energía, la línea aérea de contacto y las subestaciones. Ya se prevé adjudicarlas en el próximo Consejo de Adif y además poner en valor pues toda la puesta en marcha de los tramos comprendidos entre Talayuela y Plasencia. Ha habido que adaptar proyectos antiguos, pero ahora mismo ya estamos en condiciones de licitar. Concretamente, 4 tramos: Río-Tétar-Malpartida de Plasencia, 11,7 kilómetros, previsión de licitación en el presente Consejo de enero del 19, Malpartida de Plasencia, la parte troncal de 10,9 kilómetros, se prevé la licitación en febrero del presente año, Malpartida de Plasencia en el ramal, que conlleva una tramitación ambiental, se prevé en junio del 19, y Arroyo de Santa María, Navalmoral de la Mata, que incluye el paso por Navalmoral de la Mata. Con el Ayuntamiento se han tenido varias reuniones para llegar a la mejor solución urbana y de integración del ferrocarril a su paso por Navalmoral, y se prevé incorporar todas estas peticiones al proyecto para que esté terminado y podamos licitar en junio del 2019. Por lo tanto, una vez aprobadas estas licitaciones, ya no quedará un solo subtramo pendiente de licitar en el mencionado trayecto. Nada más, muchas gracias, no me extiendo más. Cualquier detalle está en la presentación y cualquier duda pues la podremos aclarar. Muchas gracias. Doy paso al presidente de Renfe, Isaías. Buenos días. No me extenderé mucho sobre el resultado y el informe que hemos presentado, porque veo que ustedes tienen una copia del grado de avance o de no avance del cumplimiento de los objetivos que nos planteamos. En ese documento nosotros hemos querido mostrar cuáles eran los compromisos que adquirimos en la última reunión del Pacto por el Ferrocarril, qué resultados han dado, resultados que anticipo. Nosotros consideramos insuficientes, consideramos que todo lo que hemos conseguido, y que es bastante, que es mejorar la fiabilidad de los trenes, reducir el número de incidencias, no es lo que la sociedad extremeña está esperando. La sociedad extremeña está esperando tener un servicio de ferrocarril que no sea motivo, digamos, de noticia, que entre dentro de la normalidad. Y nosotros hemos trabajado y seguiremos trabajando para conseguir que los trenes en Extremadura sean trenes que tienen un servicio normal, que no se estropean o que no se estropean más que el resto de los trenes, y que consiguen unos índices de puntualidad y de fiabilidad normales, decentes
y que son los que nosotros aspiramos. No lo tienen en ese cuadro, pero se lo voy a decir yo. Nosotros en este año 2018 en los trenes de Extremadura hemos tenido un índice de puntualidad del 70%, pero aspiramos a mucho más. Aspiramos, y lo he dicho en la reunión del pacto por el ferrocarril, he dicho que aspirábamos a que la puntualidad de los trenes extremeños sea similar a la de las líneas AVAN que tenemos en cualquier otra parte de España y que son alrededor del 90%. Y por lo tanto, aunque hemos subido mucho desde primeros de año, que en enero del 2018 la puntualidad de los trenes en Extremadura estaba en el 64% y hemos acabado en el mes de diciembre en el 78%, lo cual hace que el promedio del año sea alrededor del 70%, nosotros aspiramos a mucho más. Y aspiramos a más porque somos exigentes con nosotros, porque sabemos que hay una sociedad, que es la sociedad extremeña, que es exigente con los servicios públicos que recibe. He explicado dentro de la reunión del pacto algunas de las razones que nos han traído hasta aquí, que básicamente han sido una descapitalización de los servicios públicos que hemos sufrido. Lo ha dicho la consejera, no se licitan trenes de cercanías y media distancia en España desde hace muchos años, trenes que nosotros vamos a licitar. Anuncio que en el mes de abril el Consejo de Administración de Renfe sacará la licitación para los nuevos trenes híbridos que vamos a necesitar para hacer la explotación del servicio en Extremadura, de manera que podamos sustituir el material en su momento. Material que, como ven ustedes en el informe, estamos trabajando en su mejora y en su fiabilización, pero que debemos de seguir trabajando insistentemente al servicio de ese objetivo que compartimos con la Junta, que compartimos con todos los integrantes del pacto, que es ese servicio público de calidad que la sociedad extremeña merece. No sé si hay algo más que yo podría añadir. En cualquier caso, tienen ustedes la información y si hubiese alguna cuestión, estoy aquí yo, pero está también la presidenta de Renfe, la consejera, no sé. Yo quería, para el presidente de Renfe, si es tan amable, quería preguntarle, ¿es seguro para los ciudadanos que salen de Extremadura en tren o que vienen a Extremadura en tren viajar en tren? ¿Es seguro? Es seguro, sin ninguna duda. Puede ser que nosotros, con nuestros incidentes, hagamos que algunos servicios no sean confortables, pero los servicios son seguros, sin ninguna duda. Sí, yo le quería preguntar al presidente de Renfe también. Habla de puntualidad, pero la comodidad también se ve en baños que no funcionan, calefacciones que no funcionan. Esos otros aspectos que también influyen en el día a día del servicio y que provocan muchas quejas. Y después quería saber si con estas licitaciones se van a cumplir los plazos para que, por ejemplo, el tren convencional circule entre Plasencia y Badajoz, que estaban en 2020, porque, por ejemplo, las obras del AVE en completo han ido un año más. Se hablaba de 2025 y ya se habla de 2026. Efectivamente, parte de nuestros problemas no son solo incidencias de material, de motores o de ASFA o de sistemas de información, son de mantenimiento de los trenes. He dado un dato en la reunión del pacto cuando he hablado de descapitalización y me he referido a ese 9%, casi 10% menos de trabajadores de mantenimiento de Renfe que hemos heredado de una política restrictiva sobre los servicios públicos y casi el 35% de nuestro personal técnico especializado, es decir, ingenieros técnicos e ingenieros en el mantenimiento de los ferrocarriles. Eso forma parte de lo que hay que mejorar para que también ahí, en esos servicios que no son los de tracción
o no son los de los sistemas de señalización, sino también que son servicios, podamos estar a la altura de lo que la sociedad requiere. Sí, disculpe, respecto a los proyectos. Vamos a ver, la finalización de obras para poner en servicio efectivamente el de los tramos entre Plasencia y Badajoz siguen el plazo comprometido, se finalizarán este año, en el ejercicio 2019, y por lo tanto se pondrán en pruebas, eso sí, en diésel, porque en paralelo este año estamos adjudicando ahora mismo las subestaciones, las 3 subestaciones, Cañaveral, Carmonita y Sagrajas, y la línea aérea de contacto. Por lo tanto, se pondrá en servicio en esta primera fase en diésel, en paralelo la electrificación, para culminar también la ejecución de la electrificación a final de 2020. Esa es la previsión que manejamos. Y respecto al estudio informativo entre Madrid, Oropesa, Talayuela, pues ahora mismo, a la espera de las alternativas y de la selección de la alternativa, cuando se tramite medioambientalmente y se disponga de la declaración de impacto ambiental y del estudio informativo aprobado, ADIF hará la planificación más rigurosa para el cumplimiento de la redacción de los proyectos constructivos y la ejecución de las obras en un grado más maduro del proyecto, cuando, como digo, se seleccione la alternativa más adecuada por los organismos competentes. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me gustaría saber si se ha dado cuenta en el Pacto por el Ferrocarril sobre qué pasó el día 1 de enero. Se supone que ha habido una investigación sobre aquel incidente en el que más de 100 personas estuvieron tiradas en el campo durante 2 horas. ¿Qué pasó? Hemos hecho entrega a la consejera de un informe exhaustivo, cronológicamente ordenado, detallando qué pasó desde las 14 horas hasta las 3:38 de la mañana del día siguiente y las conclusiones que sacamos. Algunas de las conclusiones que sacamos las tienen ustedes en el informe que he presentado. La necesidad de revisar esos protocolos, tanto de información interna de Renfe y procedimientos para asegurar que el estado de un tren es conocido por los responsables que lo tienen que poner en circulación, que es el origen inicial de la incidencia del día 1, como los procesos de toma de decisiones y de atención a los viajeros. También tienen en el informe que he presentado la fecha en que vamos a tener revisados esos planteamientos, que es el día 31, y los discutiremos previamente con la Junta en la reunión que mantendremos el día 29. Buenas tardes. A raíz del incidente que hubo a principio de año, incluso desde aquí de Extremadura hubo voces que hablaron hasta de que eran ustedes inútiles, fue la palabra, e incluso se planteó la posibilidad de que hasta a lo mejor Renfe debería abandonar hasta el servicio y buscar otras alternativas. Yo no sé ustedes si se vieron así y cómo percibieron ese mensaje. Nosotros lo que percibimos es, como dirían en las escuelas de negocios, unas enormes posibilidades de mejora. Esas posibilidades de mejora, parte de ellas están referidas en el informe que hemos presentado y, por lo tanto, a nosotros lo que nos toca es trabajar para valorar, para hacer el ferrocarril más fiable desde el punto de vista de sus frecuencias, desde el punto de vista de los recorridos, y más confortable para que los viajeros tengan la tranquilidad de que cuando se suben, sea el tiempo de viaje que les toque, lo van a hacer en el tiempo de viaje que está previsto y sin ninguna alteración. Eso es lo que a nosotros nos importa. Todo lo demás no lo consideramos. Sí, yo preguntarle a Adif una pregunta después del incidente de principios de año, el de la pasada semana con ese descarrilamiento. Ha habido voces en la región que han hablado de presuntos boicoteos de la red ferroviaria. No sé si desde Adif ya se puede confirmar de que las detenciones que hubo en Villanueva de la Serena, las investigaciones a unos menores de edad pueden ser presuntas boicoteos de esa red ferroviaria, y también lo que ocurrió en la provincia de Toledo.
Bueno, respecto a la investigación que está ahora en marcha, además por la Guardia Civil, ¿no?, y por los organismos competentes, permítame que sea prudente, ¿no?, respecto a los resultados de esa investigación. En paralelo, cada vez que hay un incidente en el sistema ferroviario, se hace una investigación por parte del administrador, de la Dirección de Seguridad, que además se remite al Ministerio, ¿no?, para conocer las causas raíz y, en su caso, tomar las medidas oportunas. Los informes que se han recabado por parte de los responsables de Adif sí, desde luego, evidencian indicios por haber encontrado un cupón de vía, un trozo de vía, un material identificado fuera de la vía entre el talonamiento de una aguja que impide cerrar, digamos, el desvío Entonces, tenemos esos indicios, pero, como digo, la investigación ni dentro de Adif, concluyendo cómo pudo llegar ese elemento a la vía, ni lógicamente, en lo que esté de Adif la investigación, puedo avanzar ninguna conclusión. Muchas gracias.